vez más a este su canal. En esta ocasión quiero mostrarles cómo hacer el punto bajo en forma de cruz. Pero antes recordaremos cómo hacerlo en forma de V, que es la forma tradicional y es la que ya les he enseñado durante el curso. Además les estaré comentando las ventajas que tiene el punto bajo en forma de cruz con respecto al punto bajo en forma de V. Entonces, primeramente recordemos el punto bajo en forma de V. Para el punto bajo en forma de V, con este hilo 100% algodón mercerizado de la marca Sinfonía número 8, yo recomiendo utilizar un gancho de 2.0 milímetros. He tenido que arreglar mi gancho, pues los números se han borrado, pero les comentaré cómo lo he arreglado para que ya no se me borren más. Entonces, para el punto abajo en forma de V yo recomiendo este gancho, a pesar de que el fabricante recomienda un gancho de 3.0, porque así el tejido queda más ajustadito. Entonces, recordemos. Para el punto bajo en forma de V, introducimos el gancho, tomamos la lazada por debajo de la hebra, la extraemos, volvemos a tomar la lazada por debajo de la hebra y la pasamos por las dos hebras que tenemos en el gancho. Se lo repetiré en cámara lenta. Hagámoslo una vez más. Introducimos el gancho, tomamos la lazada por debajo de la hebra, volvemos a tomar la lazada y la pasamos por las dos hebras que tenemos en el gancho. Entonces aquí yo he querido resaltarle cómo queda la formita, vean que es una V, aquí la he resaltado más para que puedan apreciarlo bien. Ahora sí, vamos con el punto bajo en forma de cruz. Para este punto bajo en forma de cruz, a pesar de ser el mismo hilo, exactamente el mismo hilo, yo recomiendo utilizar un gancho de 2.5 milímetros. Bueno, lo que he hecho es poner esmalte, brillo liso para uñas, pues lo he puesto en estos numeritos por si tienen ganchos de este modelo, pues ya no se les vaya a borrar. Espero que no se me borre más. Entonces, recomiendo este gancho porque en la forma que se teje este punto bajo en forma de cruz, él por sí solo va ajustando. Entonces, si utilizamos un gancho de 2.0 milímetros, va a quedar demasiado ajustado. De hecho, va a ser un poco incómodo para tejerlo. Entonces, repito que recomiendo utilizar un gancho de 2.5 milímetros. De esta forma, cualquier amigurumi que yo haga, si usted decide utilizar el punto bajo en forma de V y utiliza el gancho de 2.0 o decide utilizar el punto bajo en forma de cruz y utiliza el gancho 2.5, el patrón le quedará exactamente del mismo tamaño que yo les esté compartiendo. De lo contrario, si no lo hacen así y por ejemplo para el punto bajo en forma de cruz utilizan el gancho 2.0, pues les va a quedar mucho más chiquito el amigurumi. Pero es en dependencia de lo que usted desee, porque a la vez le quedará súper ajustado y quedará bonito. Solo quiero que sepa que le va a quedar más pequeño. Entonces, hagamos el punto bajo en forma de cruz. Es muy similar al punto bajo en forma de V. Noten cuál es el cambio. Introducimos el gancho, pero esta vez no tomaremos lazada por debajo de la hebra. No, lo tomaremos por encima, de esta manera. Extraen la hebra, toman lazada una vez más por encima siempre y la pasan por las dos hebras que tienen en el gancho. Se lo repetiré en cámara lenta. Hagámoslo una vez más.
introducen el gancho, toman lazada por encima de la hebra, la extraen, toman lazada una vez más por encima de la hebra y la vuelven a extraer. Y así hemos realizado el punto bajo en forma de cruz. Forma una crucecita. Yo aquí he querido resaltárselo igual que el punto bajo en forma de V, para que usted entonces pueda apreciar que es esa la formita que va tomando. Entonces lo único que cambia es la forma en la que tomamos la lazada. Ahora quiero hablarles un poco de las ventajas que tiene el punto bajo en forma de cruz respecto al punto bajo en forma de V. Yo aquí he ido marcando las vueltas, vean, y hay una ligera diferencia en la inclinación. El punto bajo en forma de V suele inclinarse un poco más que el punto bajo en forma de cruz, y esto es muy bueno. Incluso aquí estamos tejiendo en espiral, por eso se sigue inclinando, pero si tejemos cerrando cada vuelta, que es algo que les enseñaré más adelante, porque la verdad en los amigurumis no lo utilizo mucho aún, pero si tejiéramos cerrando las vueltas, este punto bajo en forma de cruz queda súper parejo, y esto es ideal para cuando hacemos caritas. Las personas que bordan, digo las personas que bordan porque la verdad no tengo muy buenas habilidades bordando ojitos, pero sé que lograré hacerlo en un futuro. Entonces para las caritas, los rostros, es súper bueno este punto bajo en forma de cruz. Otra ventaja es lo que les hablaba anteriormente, de que al tejer el punto bajo en forma de cruz no tenemos que mantener tanta tensión en el sostén del hilo, porque él por sí solo, debido a la forma en la que lo tejemos, va ajustando solito, y esto es ideal porque cuando tejemos con mucha tensión en el hilo los amigurumis, pues da cierto cansancio en las manos, y eso es algo que he sentido alivio en estos días mientras he practicado este punto bajo en forma de cruz. Pues sí, lo he practicado antes de mostrárselo, ya que para mí es prácticamente nuevo. Antes lo había intentado, pero terminaba deshaciéndolo y volviendo a comenzar el amigurumi en forma de V. Pero era porque no había logrado hacerlo correctamente. Había visto muchos vídeos, pero no notaba diferencia ninguna prácticamente entre ambos puntos. Entonces decía, ¿para qué voy a cambiar si la diferencia no es notable? Pero debo agradecer a un tutorial del Príncipe del Crochet, el cual admiro mucho, pues sus amigurumis para mí son mágicos. Pues con el tutorial de esta persona me he convencido y he logrado hacer el punto bajo en forma de cruz perfecto. Y digo perfecto no por cómo lo haga yo, sino porque es la forma correcta, es tomando la lazada las 2 veces por encima. Otra ventaja que tiene es que cuando nosotros estiramos el tejido, vean, siempre, incluso cuando lo rellenamos mucho, siempre va a tender pues a verse estos agujeritos, son muy pequeños. Pero con este punto bajo en forma de cruz, cuando estiramos, pues son más pequeños todavía. Y esto es muy bueno porque así, al menos para las personas que les gusta rellenar bien los amigurumis, que un ejemplo soy yo, me encanta rellenar tanto como pueda para que queden bien duritos, pero eso es a su gusto. Pues este punto bajo en forma de cruz me permite rellenar más y eso me ha encantado. Entonces, para las personas que están comenzando ahora, que han seguido el curso, que están aprendiendo a hacer amigurumis, que se están adentrando en este mundo recientemente, yo sí les recomiendo que comiencen con el punto bajo en forma de cruz. Pues sin duda, con este punto bajo en forma de cruz, nuestros amigurumis quedarán con una mejor presentación. Eso no significa que el punto bajo en forma de V no sea bonito. Por el contrario, es muy bonito, a mí también me gusta muchísimo, de hecho llevo muchos años utilizándolo y me ha sido un poco complicado adaptarme a la forma de tejer de este punto bajo en forma de cruz. Por eso, a las personas que ya llevan años tejiéndolo en forma de V y les gusta, pues es una decisión muy personal si deciden cambiarlo.
Además, cualquier tutorial que yo realice, usted lo puede realizar en el punto bajo que guste. Eso sí, creo que de ahora en adelante estaré utilizando más el punto bajo en forma de cruz. Entonces vuelvo y les repito, acerca de los ganchos es un detalle importante que utilicen el gancho correcto, pues yo antes de comentarle al respecto, pues lo intenté con diferentes ganchos y el mejor resultado pues fue con el de 2.5 para el punto bajo en forma de cruz. Fue con el que más me gustó, con el que obtuve un mejor resultado, además con el que logré mantener el mismo tamaño del patrón si lo hubiera tejido en forma de V. Entonces, sin más, espero que este tutorial les haya resultado útil, que les haya gustado, sobre todo que lo hayan disfrutado. Para los que están con nosotros desde el inicio, quiero darles 1.000.000 de gracias por acompañarnos en cada tutorial. Y si usted es nuevo por acá, es la primera vez que visita nuestro canal, pues le invito a que se sume a esta linda comunidad y que no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Y sin más, nos vemos en la próxima. ¡Chao!